Hola mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez y te doy la bienvenida a Pueblerino Vlogs. ¿Comenzamos? Comenzamos. Mi familia bonita, el día de hoy le hemos tomado ventaja a la mañana. Estamos en la parte alta de la comunidad de San Francisco, en Santiago, Nuevo León, y vamos camino quizá a uno de los miradores más visitados en nuestra localidad. No creo que en el estado, pero sí en la localidad, el Puerto Olmos. Según los senderistas, es un recorrido de complejidad moderado para los senderistas. Nosotros vamos a tomarlo con calma porque sí implica un mayor esfuerzo. No es la primera vez que subo, ya he estado en otra ocasión, pero no es lo mismo los Tres Mosqueteros que 40 años después. Así que vamos a irlo tomando con calma. Esta sí es pura cuesta, vamos cuesta arriba y vamos a esperar que el tiempo nos favorezca. Está despejado, hay pronósticos de que se nuble, pero esperamos llegar antes de que suceda eso para que podamos ver la panorámica que desde arriba podemos contemplar. Les platico un poco cómo llegar a este camino por el que ahora vamos. Ya en ocasiones anteriores, en recorridos que hemos realizado, hemos hablado de cómo llegar a la comunidad de San Francisco por la carretera nacional. En el entronque a la cabecera municipal vamos a tomar la calle 21 de marzo, como si fuéramos a la prepa 20. Si ustedes recuerdan, hay una curva casi en 90 grados que nos hace dirigirnos más hacia la comunidad. Bueno, nosotros no vamos a tomar esa curva, nos vamos a salir en una desviación que ahí mismo está, y con ello tomamos el camino conocido al Socavón. El Socavón, muchos lo llaman el dolor de Santiago, porque es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de agua de los veneros de Santiago y se entuba directamente para que viaje a Monterrey. Pero bueno, esa es otra historia, ya ahorita no nos compete, son cuestiones históricas, ya quedó así y nosotros vamos a seguir disfrutando de las maravillas de Santiago, Nuevo León. Vamos a ir jadeando seguramente. Es increíble, pero la primera parte es la más pesadita. La esperanza que nos queda es que de regreso venimos de bajada y va a ser un poco más ligero. Así que, mi familia bonita, no nos dejen solos, acompáñenos. Vamos a caminar, no se cansen. Continuamos. Mi familia bonita, lo que llevamos ya de trayecto recorrido, si ustedes pueden ver a mi espalda, muy bien, es un camino en el que los vehículos todoterreno pueden transitar sin problema. Sin embargo, ya no se recomienda que lo haga un automóvil. El lugar está verdaderamente lleno de piedras, que eso dificultaría. Sin embargo, pues en un momento dado tendrían que dejarlo porque tendríamos que empezar a
ascender la montaña. Nuestro objetivo de esta mañana está para este lado, que viene siendo Puerto El Olmo, o Puerto Olmo, como se le conoce comúnmente. Seguimos cuesta arriba, mi familia bonita. Todavía nos falta una gran parte del recorrido. Sin embargo, ya los primeros rayos del sol empiezan a alumbrar lo que viene siendo el Valle de Santiago. Y aquí en la sierra ya es bastante perceptible la luz. De pronto me pongo a pensar, yo creo que San Francisco es nuestro pequeño Chipinque. Acá en la altura ya de la sierra encontramos lugares verdaderamente bonitos, y por lo que se ve hay mucho terreno preparado como para ser vendido y fincar. He de confesar que, según lo que se cuenta, los terrenos son caros, precisamente por pues la vista que ofrecen. Aunque la verdad el camino como para recorrerlo todos los días, pues yo no me animaría. Continuamos, mi familia. Seguimos en camino, mi familia bonita. Hemos subido ya una distancia considerable. Se supone que vamos a llegar a estar a aproximadamente 1300, 1500 metros sobre el nivel del mar. Pero a mí me llama la atención cómo es que hay quienes les gusta venir a construir por acá esta, ahora sí que maravillosa barda de piedra, impresionante, de un trabajo muy bien elaborado. Y déjenme decirles que las bardas de piedra son las más duraderas. Pues bien, mi familia, hemos llegado al punto en el que el camino se convierte ahora sí ya en una vereda complicada. Seguimos cuesta arriba, un poco más empinado. Nos estamos acercando al objetivo de nuestro recorrido, pero es evidente que este camino también se ha convertido en el paso de agua en las temporadas de lluvia. Algo que me parece verdaderamente trabajo en equipo, mi familia bonita, es que los senderistas siempre procuran dejar señales como la que tengo aquí atrás en color amarillo, para ir señalando el camino y que ninguno de los compañeros en un futuro llegue a perderse. Esto significa que ya estamos próximos. Repito, hemos dejado ya el camino para un vehículo y eso se ha convertido ahora sí en franca subida por una vereda prácticamente de piedras. Continuamos, no se cansen, denos ánimos, vamos a seguir. El sol bañando ya la mayor parte de la Sierra de Santiago. Llevamos 1 hora y media aproximadamente de recorrido. Todo cuesta arriba. Mi familia bonita, hemos llegado a un punto en el cual encontramos una disyuntiva, y es que en este sector hay dos miradores bastante conocidos, uno llamado Puerto Olmo, que es al que vamos, y también está el Puerto Gringo. Aquí podemos ver ya el señalamiento que nos dice para dónde desviarnos si queremos ir al Puerto Gringo. Tengo entendido que de aquí al Puerto Gringo todavía falta un buen, mientras que para el Puerto Olmo
ya estamos a punto de llegar. Podemos distinguirlo, si ustedes pueden observar, tenemos aquí a mi espalda, aquí está, una roca, la cual nos aclara qué vereda tomar para ir al Puerto Gringo. Y nosotros que vamos para Puerto Olmo, vamos a encontrar también un señalamiento que amablemente han dejado en una piedra que nos dice Olmo. Es decir, que tenemos que continuar por este sendero. Ya en otra ocasión visitaremos el Puerto Gringo. Hay de señales a señales, mi familia bonita. Este apilado de piedras nos dice que vamos por el camino correcto. Sí, tenemos que seguir subiendo, pero ya alcanzamos a ver un poco la parte más elevada, así que en un 2x3 estaremos ya en Puerto Olmo. Continuamos. Mi familia bonita, según el indicador que tenemos aquí, de estas piedras apiladas, nos señalan que el camino que tengo aquí a mi espalda es el que hay que seguir. Y ya estaremos subiendo por allá atrás, ¿sí? Hasta lo que viene siendo ya la parte alta, ¿sí? De esta montaña, de este mirador que conocemos como el Olmo. El Olmo en San Francisco, Santiago, Nuevo León, México. No me dejen solo. Vamos, sigamos caminando, no se cansen. Definitivamente, mi familia bonita, como ya estamos llegando a la parte más alta, este camino se ha vuelto más complicado para subir. Seguimos cuesta arriba. Estamos muy cerca, ciertamente, pero repito, ahora sí que la cuesta se ha puesto verdaderamente empinada, como decimos en los pueblos. Pero sacaremos fuerza de nuestro pasado para llegar hasta arriba. Estamos cerca, no se desanimen, ya vamos a llegar. Mi familia bonita, a diferencia de otros recorridos que hemos realizado, este lugar está impregnado de silencio. De vez en cuando nos sorprende el sonido del viento, donde empieza a mover las frondas de todos estos árboles que conforman la vegetación. Nos aproximamos ya a la cúspide. El sol ya logra atravesar toda esta vegetación y logra ya proyectarse en la tierra. Así que no nos falta mucho, mi familia bonita. Pues bien, mi familia bonita, hemos llegado. Estamos en Puerto Olmo. Antes de mostrarles la vista, quiero decirles que el transcurso del camino definitivamente es muy diferente por el que yo subí hace ya pues de 15 a 20 años aproximadamente. Hay que tener cuidado porque ahora el nuevo camino es más escarpado. Y cuando entramos al área de veredas, estas van prácticamente a borde o a ras de lo que vienen siendo barrancos, prácticamente todo el recorrido. No barrancos drásticos, pero sí pendientes que nos pueden causar, no sé, una fractura, un esguince, alguna torcedura, y hay que tener mucho cuidado. Si nos podemos apoyar de bastones para caminar, mucho mejor. Y déjenme les muestro lo que es Santiago, más allá de lo que conocemos típicamente como el centro de la cabecera municipal o el casco histórico. Hay que salirse del casco histórico, hay que ir a conocer los lugares más representativos. Miren ustedes qué vista tan maravillosa del Cerro de la Silla allá al fondo y de todo lo que viene siendo la Sierra de la Silla, sí, esta cordillera maravillosa. Abajo, sí, podemos ver todo lo que es el municipio de Santiago, sí, ya bañado por el sol de la mañana. Verdaderamente espectacular. Estar acá arriba
nos transporta definitivamente a un lugar increíble. Hemos logrado nuestro objetivo, que es el principal motor que cada semana nos hace hacer estos videos, porque mi idea fundamental, como ya lo he dicho en otras ocasiones, es mostrarles este maravilloso municipio más allá del casco histórico. ¿Sí? Santiago es todo esto y más. Un lugar que nos invita a estar en contacto con la naturaleza y que nos hace estar también muy próximos a la capital del estado, que es Monterrey. Continuamos, mi familia bonita, a descansar. Pues bien, mi familia bonita, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No me despido sin antes agradecer e invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campanita para que siempre estemos en contacto. Mientras tanto, hasta la próxima.